Ze Bejinat Hasheina Shu Balayla Daika. Y esto corresponde al dormir, que es precisamente durante la noche. La gente normal duerme durante la noche. כי השינה הוא בחינת ביטול, בחינת בידיך אף כדרוכי, כמובן. Porque el dormir corresponde a la anulación, como está explicado en Tehilim, Salmos 31:6. En tus manos he depositado mi espíritu. Como es explicado, eso se recita durante el Kriyat Shema del dormir, ¿no? La gente que recita este Shema antes de dormir en el Sidur, miren ahí, van a ver este versículo ahí. Vehi bistimu beinaim, y esto corresponde al cerrar los ojos, canal, como hemos explicado. Ki ikara bitul u bistimuta einaim, porque la esencia de la anulación es a través de cerrar los ojos a este mundo, a las cosas malas, entre comillas, y solamente enfocarse en el propósito, que es todo bueno, todo es uno. Por eso es que la esencia del dormir, el principal, el dormir principal, la forma mayor de dormir es durante la noche. Porque durante ese tiempo hay muchos juicios, como hemos explicado. Cuando hay muchos juicios, lo normal es cerrar los ojos, ¿no? Mucho dolor, mucho sufrimiento. Cerramos los ojos para poder anularse a uno mismo al propósito. Y esto corresponde al dormir, como hemos hablado. Por eso es Korim Mikodem Kriyat Shema Shealamita. Por eso es que antes de recitar el Shema, antes de dormir, recitamos esto. Antes de dormir, recitamos el Shema, Kriyat Shema u Bejinat Bitul, y el Shema corresponde a la anulación, porque estamos aceptando el yugo del Shamaim sobre nosotros y anulándonos al propósito final, como hemos explicado. Alken Ika Kriyat Shema Balayla. Por eso es que el Kriyat Shema principal es durante la noche y no hay horario. Alken Zmaná. Y por eso es que uno puede recitar el Shema, que corresponde al anularse a uno mismo, toda la noche, no hay tiempo. Porque es precisamente durante ese tiempo, la noche, que representa el sufrimiento o los juicios, es que uno debería anularse a sí mismo al propósito final, como hemos hablado. Aval Bayom. Enzman Kriyat Shema, pero durante el día no existe esto de Kriyat Shema todo el tiempo, todo el día. No existe, hay un horario, hay un tiempo específico donde uno tiene que recitar el Shema. Shema Ki'im Adzman Kima, solamente hasta el punto donde la gente normal se levanta. Hayeno, es decir, Kodem Shinit Pashet Haolam Lirdof Haolam Azeh, antes de que el mundo se comience a ocupar, a correr tras las cosas de este mundo, trabajos, pasiones, etc. Y esto corresponde al cerrar los ojos, pero después de este tiempo, Enzman Kriyat Shema Kanal, no existe, uno no es contado como que cumplió su deber de recitar el Shema, como hemos hablado, por eso es que nuestros sabios dijeron, en Tratado de Berajot 9, Hazman kol zman sheyesh adain bnei adam ba'olam sheshanim adaim. Este tiempo de recitar el Shema es cuando todo el mundo está todavía durmiendo. Pero ya cuando ya hay un tiempo específico que lo vamos a explicar, ya es muy tarde. Hayeno, es decir, Acha shibnei melachim omdim mitotehem, es decir, cuando el tiempo donde los reyes o los nobles, la gente, los políticos, etc., se levantan de sus camas. ¿Por qué? Porque ellos normalmente, los siervos se levantan antes que ellos para prepararle el desayuno, su ropa, etc. Entonces ellos pueden dormir un poquito más.
Alken Adaim Lo Itorer Kol Haolam. Entonces, como ellos son la cabeza, entonces el mundo es considerado como que todavía no ha comenzado a despertarse. Haolam Nach Adaim Miredifat Haolam Haze. Y todavía el mundo no está ocupado en ir tras las cosas, los deberes de este mundo. Aval, Ahar, Shalosh, Shaot, pero después de 3 horas, Shekevar, Kamu, Kulam, porque ahí normalmente todos están despiertos después de 3 horas desde la salida del alba. En Zman Kriyat Shema Kanal, entonces ya es muy tarde para recitar el Shema. El Shema ya es, hay un tiempo, un límite. Alken, por lo tanto, Tarich Leafrid Ben Hadvekim, se necesita hacer una pausa entre las palabras que unen. Esto es de cualquier letras que se unen. Por ejemplo, al levaveja. Si uno dice al levaveja sin hacer una pausa entre estas dos lamed, la lamed final de la palabra al y la primera lamed de la palabra levaveja, se come una lamed. Eso es un ejemplo. Vejol levaveja es otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Unsamtem et devarai. Uno debería pausar entre la mem y la et, que si no suena como met, es otra palabra. Se está comiendo ciertas letras. Entonces es muy importante. Vavadetem mejera, meal, hay una mem y otra mem, entonces hay que pausar. Hay diferentes lugares donde hay que pausar en el Kriyat Shema. Y Rabbi Natan ahora va a explicar por qué. Ki'af, she'ikar, u'abidul el atachlit she'ukulo echad v'sha'u kol hadiburim nichlal ve'echad. Porque aun cuando esto, que la esencia es la anulación al propósito final, que es que es completamente uno, completamente bueno, ¿okay? Y todas las palabras deberían ser incluidas en una, como explicamos en Likutei Moharan 65. Im kol ze ikar shlemut lashuv bivchinat bitul ultzamtzem haor letaken midat haklelim. Entonces, aún así, la esencia de la perfección es de poder regresar, como explicamos, de Sarai Meinu, de regresar a este aspecto de anulación y de construcción para poder construir la luz y rectificar las medidas y los recipientes. Kize ikar shlemut, porque esta es la esencia de la perfección, que Moshe Katuv, como está escrito, ve'avita tchila migushei afar, que tú deseas las alabanzas de estos montones de polvo, que Moshe Katuv Rabbeinu, como explicó Rabbi Nachman, desde Bchinat Chidushei Torah Shnasim Achar Habitul, y esto corresponde a las innovaciones de Torah que se logran después de esta anulación, que a Torah y Bchinat Midot Vekelim, porque la Torah corresponde a medidas y a recipientes, que Moshe Katav Rabbeinu, como escribió Rabbi Nachman allí en la lección, Alken Tzarich Leamshich Haor Behadraga Uftimtzum Kede Shiyuchlu Hakelim Lekablo. Por eso es que necesita bajar esta luz del tajlit, el propósito, en una forma medida y limitada para que pueda ser recibida en el recipiente. Si una persona le da a un bombillo de 60 watts, le da 10.000 watts, no puede recibir ese recipiente de luz, no lo puede recibir y simplemente va a explotar. Gorem shpirat kelim, para que no sea demasiada luz y cause una fractura o que quiebren estos recipientes. Alken tzarich lehafrid ben hadevekim. Por eso es que se necesita separar entre cada letra, cada palabra de Torah en el Kriyat Shema, porque cada palabra corresponde a un recipiente que debe recibir. Para que cada una
puede bajar la luz en cada recipiente de acuerdo a su medida y de acuerdo a su capacidad de recibir. Velo leotziam meatzimtzum, para que no salgan de su construcción, de su límite, uldavkam yahad, y se unan como una, ulhavel lasot echad mehem, y hacer una palabra de todas, entonces hacer dos palabras de una, etcétera, como dejamos bejol levaveja, no comernos esa segunda lamet, porque cada letra es literalmente un keli para recibir esta luz y poder ayudarnos a estar anulados a este tajlit. Porque esto es el aspecto de la mucha luz causa un quebrantamiento de los recipientes. Y esto es lo que está explicado en las intenciones del Arizal. Este entendimiento, esta enseñanza de el quebrantamiento de los recipientes fue debido a que se unieron y se mezclaron todavía. Esta luz es demasiada luz que no pudo ser contenida dentro de estos recipientes y comenzaron a romperse. Y no recibieron, no fueron separados apropiadamente en un aspecto de líneas o de recipientes separados. Miren allí para que puedan entender esto. Esto es lo que dijeron nuestros sabios en Masejet Berajot, en la página 15, donde explican que Kol Mafrid Ben Advekim Metzanenim Lo Gehinom. Cualquier persona que es meticuloso en separar entre cada palabra del Kriyat Shema, entonces le enfrían los fuegos del purgatorio. Ki harshaim sholchim achar hatavat libam, porque los malvados, que lo único que hacen es ir tras los deseos de sus corazones, Elohim achar hasitra achra, nijade ribuyor, entonces ellos corren tras las pasiones de este mundo, tras el lado del mal. Entonces ellos causan una demasiada luz que está yendo al otro lado. Alken hem nichvim beginom, ellos son quemados en Gehinom para poder ser rectificados o purificados. Shinihave meazeat shel hayot, y son quemados del sudor de los hayot, unos ángeles llamados hayot. Kia hayot rotze vashov, porque los ratzov vashov, los ángeles estos llamados hayot, ellos suben y descienden, o corren y descienden. Ki hem magviim atzman distakel lemala mina rekia shal rosham, porque ellos se elevan para poder ver lo que está más allá de esa pared, el cielo que está sobre sus cabezas. Umahmat ema shavim, y debido a que ellos suben y regresan, como Shperesh Rashi Sham, como explica Rashi allí en Masejet Berajot, la página 15, Rashi explica que debido a que ellos suben y bajan, esto causa algo. Vamos a ver qué es lo que es. Alken y yoredet al rosh rishaim en nihevim veoto hazea. Entonces este movimiento de ellos subir, mirar y bajar, subir, mirar y bajar, estos Hayot HaKodesh, estos ángeles están encargados de ciertos lugares, entonces su sudor es lo que los quema a los malvados en Gehinom. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque ellos hicieron exactamente lo opuesto. Ellos subieron tras sus deseos, pero no regresaron de ellos. No regresaron para poder reflexionar.
Ki lo shavu mitavan, porque ellos no regresaron de sus deseos. Veradfu mileu tavotehem, y ellos corrieron y se llenaron de sus deseos malvados. Zebhina ribuyor, y esto corresponde a demasiado luz. Shemize itgavrut hasit raja, y de esto es que se nutre y se apodera el lado del mal. Kikol hatavot melubash bahem, porque todas las pasiones están embestidas en ellos, tienen en ellos algo que Tov, Shinishtal Shel, Mehatov Haelyon, el bien que se origina en el bien supernal, Rak Mahmad Ribuy Or, pero es debido a demasiado luz, Shegaram Shvirat Kelim, Shemize Ithavea Klipot, que demasiado luz causa el quebrantamiento de los recipientes, y es de allí donde se crean las klipot, de los mismos demasiado luz. Cuando una persona hace un pecado y corre tras sus pasiones de comer, o de inmoralidad, o de mentir, o de robar, etc., entonces esto crea klipot. Esto es llamado ribuyor, quebrantamiento de las recipientes de la santidad, porque hay demasiada luz. Entonces esto causa que la creación de ciertas klipot. Al-ken u melubash betoja klipot. Por eso es que ellos se embisten dentro de las mismas klipot. Al-ken min shemafrid ben advekim. Por eso es que la persona que se para en el Kriyat Shema se asegura de recitar cada letra, cada palabra del Kriyat Shema. Esto corresponde a la constricción de la luz karaui, como es apropiado, betoja midot canal, dentro de su medida, en su medida apropiada, como hemos hablado, metanenim lo gehinom, le enfrían para él el gehinom. Esto apaga las llamas del gehinom para él. Porque la persona no es quemada del sudor de estos ángeles en Gehinom. Porque la persona también sabe dónde sus límites, la persona sabe dónde ir y cómo tiene que regresar, cómo ir, cómo tiene que regresar. La'alot el Hashem livnim mi mechitzoto. Porque la persona reconoce que tiene que haber constricción de esta luz apropiadamente para que no se reviente los recipientes a la persona elevarse dentro de aquello que está fuera de su restricción, de sus límites. Kemo hachayot sheratzim veshavim mahmat pachat, y al igual que estos ángeles que suben y se elevan y también se regresan debido al temor, Shemit Yeraim, La'alot Livnim, Mim Hitzatam Kanal, debido a este temor de poder elevarse y salir de su constricción, de sus límites, como hemos explicado.